bueno, pues teniendo la oportunidad de que Dios me da el privilegio de poder estar compartiendo, pues hablar de este tema que creo que es importante y algo que sucede mucho en la iglesia. La palabra de Dios, si me ayuda a leer ahí en el verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Mire qué hermoso es que está hablándonos un hombre que está encarcelado. Él ya está, bueno, se cree que Pablo, ¿verdad?, está ahí en prisión y él está invitándonos, hermano, a hacer cambios en nuestra vida a través de este mensaje. Él nos está diciendo: yo les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Cada uno de nosotros, hermano, mire, en medio de una sociedad donde la identidad se ve formada y forjada aparentemente allá afuera por lo que tienes, por lo que eres, por lo que sabes, sabemos que así en la palabra no es. Sabemos que la palabra de Dios no nos invita a eso. Sabemos que la identidad, que lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer no es por lo que hay, por lo que somos, por lo que conocemos, sino precisamente por lo que Dios hace en nuestras vidas, por lo que dice aquí Pablo, el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, lejos, hermano, de querer tomar la postura que toma el mundo, tenemos que venir a lo que dice la palabra de Dios. Y sabiendo, hermano, que nuestra vida no fue creada así como que al azar, no fuimos resultado de un error, de nada de eso. Nosotros fuimos creados con un plan y un propósito divino. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo entendemos que somos creados y formados por Dios con intención y con propósito, nosotros vamos a poder conocer el llamado de Dios a nuestras vidas. Porque si nosotros llegamos aquí, andamos por la vida errante sin saber para dónde, por dónde, hermano. No, cuando usted camina, no con lo que el mundo le dice, sino con lo que la palabra de Dios le muestra, usted está convencido que fue llamado para algo, que fue tomado y tomada por Dios para cumplir algo. ¿Eso cómo lo vamos a lograr comprender y entender? De esta manera, hermano, sabiendo que nuestra vida fue verdaderamente planificada por Dios. Nosotros conocemos un nombre en la palabra de Dios, Jeremías. Él nos muestra, dice la palabra de Dios, que desde que estaba en el vientre, el Señor lo conoció, lo tomó y lo dio por profeta a las naciones. O sea, imagínese desde cuánto tiempo atrás su llamado ya estaba establecido. Su propósito ya estaba establecido. Entonces, llegar a esta vida por error, no. Llegar a esta vida por casualidad, porque la suerte me trajo aquí y aquí me puso la vida, no. Fue Dios el que se encargó de traernos a este tiempo, de manifestarse a nuestras vidas, hermano. Y mire, el llamado yo quiero que lo entendamos y lo comprendamos, porque a veces cuando hablamos de llamado, muchos estamos confundidos y no sabemos cuál es ese llamado a nuestras vidas. Yo recuerdo el jueves pasado que el pastor nos hablaba sobre qué es la iglesia, sobre qué es lo que venimos a hacer, sobre cuál es el propósito que debe de manifestarse en medio del pueblo de Dios. Y de ahí me surgía toda esta inquietud, porque a veces caminamos, hermanos, sin ni siquiera saber para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Y yo creo que de alguna manera a todos nos han hecho esa pregunta, o nosotros mismos nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi llamado, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Y a veces todo eso genera una confusión en nosotros, porque decimos: como no sé, como Dios no me ha revelado tal cual, literalmente, pues a lo mejor por ahí corremos el riesgo de desviarnos, de alejarnos, de distraernos, y entonces el llamado puede quedar atrás. Entonces el llamado, hermano, más que una invitación de Dios a nuestras vidas, a ordenarnos, a acercarnos, a creer, mire, el llamado no solo se queda ahí.
El llamado no solamente es creer en Dios, porque ahí está el primer error, creer que solamente eso es lo que Dios quiere que hagamos. Decir, bueno, pues ya llegué a la iglesia, ya agarro la Biblia, ya me canto 2, 3 alabanzas y creo que ese es el llamado que Dios me hizo, a cambiar de religión, de estar de una religión cualquiera de la que usted haya salido y llegar a una religión cristiana. No se trata de eso, el llamado no es eso, el llamado no tiene que ver con salir o pasar de una religión a otra, de una creencia a otra. El llamado es más profundo de lo que usted y yo creemos y es necesario que nosotros caminemos verdaderamente creyendo que el llamado proviene directamente de Dios. El llamado no proviene del hombre, el llamado no proviene de la capacidad humana, el llamado no proviene de la circunstancia, el llamado no proviene de otra cosa más que de Dios. Por eso nosotros leíamos ahí lo que dice en Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mire lo que dice, si me puedes poner NTV, ese mismo verso. Dice el verso 1 en versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico. Pablo estaba haciendo una invitación, estaba haciendo un ruego y estaba diciendo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. ¿De quién? De Dios. El llamado no proviene del hombre, el llamado no proviene de tu familia, no porque hayas salido de una familia disfuncional, de una familia donde se drogaban, de una familia de enfermedad, eso no determina su llamado. Lo que determina el llamado o quien determina el llamado en nuestras vidas es meramente Dios. Por eso dice ahí, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Qué quiere decir eso? Que el llamado a nuestras vidas es verdadero, hermano. El llamado a cada uno de los que estamos aquí es real y proviene de Dios. El llamado proviene de ese ser perfecto que tiene el control, que tiene la soberanía, que tiene el amor, que tiene el poder. El llamado proviene directamente de Dios. Y más que una invitación a creer, es una invitación y una exhortación a un cambio completamente de vida. Nosotros podemos, hermano, muchas veces estar en la iglesia, pero no atender a nuestro llamado. Por eso yo le comentaba, va más allá de decir, ya creo, ya estoy en la iglesia, ya agarro la Biblia, ya me sé 2, 3 versículos. No se trata de eso, hermano, se trata de comprender la magnitud y la importancia que el llamado de Dios tiene a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos estar aquí, pero dejando de lado el llamado. El llamado, yo sé que, bueno, se convoca, tenemos una invitación a venir al servicio y está muy bien, qué bueno, ¿verdad? Porque pues también dice la palabra que no podemos dejar de congregarnos. Pero cuando nosotros entendemos que el llamado está y que el llamado es real, hermano, nosotros tenemos verdaderamente que esforzarnos para que en nuestra vida haya cambios, para que en nuestra vida haya ajustes, para que en nuestra vida verdaderamente se manifieste esa voluntad divina y perfecta de Dios. Yo sé que a veces podemos relacionar el llamado con ¿a qué voy a llegar? ¿En quién me voy a convertir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Hermano, el llamado es continuo. El llamado no solamente es decir, bueno, allá alcanzo a visualizar mi llamado y creo que por allá está. No, se trata de entender que Dios nos llama día con día. El llamado es continuo, el llamado es progresivo, el llamado te va acercando cada vez más a ese plan y diseño perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no quiere decir, hermano, que nuestra vida tenga que caminar así, con ese criterio, diciendo, pues allá algún día voy a llegar. No, el llamado es todos los días. El llamado lo hace el Señor diario. El llamado es en cada momento, en cada circunstancia, saber qué es lo que Dios quiere que yo haga y en qué Dios quiere que me convierta. Entonces, cuando nosotros conocemos
y entendemos verdaderamente que nuestra vida fue diseñada con un propósito, con un llamado, está respaldado por el plan de Dios, hermano, nosotros tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar velando, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente dice la palabra que Satanás está como un león rugiente. Él todo el tiempo está buscando a quien puede debilitar, a quien puede hacer tropezar, a quien puede derribar, hermano. Y nosotros sabiendo, dice ahí la palabra en NTV, que somos llamados verdaderamente. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que el llamado es verdadero y es real, entonces tú te mantienes cuidando y velando, porque sabes que hay algo de lo cual te quieren desprender, porque sabes que hay algo que te quieren arrebatar, y si te arrebatan eso, te arrebatan todo. Imagínese que el diablo se pueda salir con la suya y le arrebate su llamado solo por un descuido, solo por un enojo, solo por un berrinche, solo por la inmadurez, solo por el desánimo, solo por el problema. Por eso es importante que la iglesia camine sabiendo que el llamado es verdadero, que Dios no está jugando con nosotros. Debemos de entender que Dios no juega a hacer iglesia. Debemos de comprender que Dios no está jugando al decirte, hey, te quiero usar. Que Dios no está jugando cuando te dice, quiero entrar a tu vida, ábreme tu corazón, quiero que hagas cambios, quiero que hagas ajustes, quiero que te esfuerces, quiero que abras tu mente, que cambies tus pensamientos. Dios no juega cuando nos habla de esa manera, porque Él sabe que el llamado es real y verdadero. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros somos los que no creemos que el llamado es verdadero. A veces limitamos a Dios con nuestras dudas, a veces limitamos a Dios con nuestra incredulidad, a veces limitamos a Dios con tantas cosas, hermano. Y ese llamado puede quedar en riesgo, ese llamado puede perderse. ¿Sabe que no hay nada más triste que ver a un hijo de Dios perdiendo su llamado? A veces es doloroso que dices tú, ¿cómo si este hombre o esta mujer tenían dones, tenían talentos, inclusive a veces llegan a la iglesia y le empiezan a servir a Dios, pero después por un descuido, eso se pierde? Y no hay nada más triste que ver a un hijo de Dios perdiendo su llamado, extraviado en la vida, alejado de Dios, fuera de la voluntad divina. Entonces, nosotros necesitamos entrar, hermano, a un proceso para poder caminar en el llamado. Necesitamos entrar a un proceso que nos lleve a verdaderamente cumplir la encomienda que Dios nos ha dado. Ese proceso va marcado por la disciplina. Ese proceso va a ir marcado por situaciones que a veces no nos agradan mucho, pero que si usted quiere verdaderamente alcanzar y caminar sobre el llamado, usted tendrá que hacerlo. Usted tendrá que ser valiente, usted tendrá que ser determinante, usted tendrá que desarrollar el carácter, porque allá afuera, hermano, habrá miles de cosas que lo van a llevar a abortar el llamado. A decir, ¿para qué tanto? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Y nuestra mente, nuestros pensamientos empiezan a diluir tan fácilmente solo porque no estamos atentos al llamado de Dios. Entonces, mire, quiero que vayamos a 1 Corintios. Quiero leerle lo que dice el verso 9. Capítulo 9, perdón, verso 25. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso, hermano, al cual usted y yo tenemos que entrar, si sí queremos seguir en el llamado, es decir, si tú quieres verdaderamente entrar al llamado y caminar sobre él, decir, sé que el llamado de Dios es verdadero a mi vida, sé que el llamado de Dios es certero para mí, porque así es Dios, porque hoy tenemos una identidad, porque hoy tenemos palabra, porque hoy tenemos fe y podemos verdaderamente decir, sé que el llamado es verdadero. Pero si nosotros queremos ese llamado, hermano, usted y yo tenemos que entrar al proceso. Y a ese proceso le vamos a llamar un proceso de abstinencia. ¿Por qué? Porque en ese proceso de abstinencia, hermano, nosotros vamos a ser probados. No hay nadie que pueda tomar el llamado
Que usted diga, aquí está el llamado de Dios, lo tomo a mi vida. No podemos hacer eso si nosotros no logramos entrar en una abstinencia. ¿Sabe por qué? Porque el desafío del cristiano no es decir, bueno, pues ya sé lo que es bueno y lo que es malo. No, el desafío, Lore, no es reconocer. ¿Sabe cuál es el desafío y la lucha que tenemos? Abstenerte. Porque tú ya sabes que esto es bueno y que esto que te ofrece el mundo es malo. Qué bueno que ya lo sabes, qué bueno que ya lo identificas, qué bueno que tú ya lo comprendiste. Pero ¿sabe dónde está el verdadero desafío? En poder decidir si te vas a abstener o no te vas a abstener. Si verdaderamente vas a hacer o no vas a hacer. Entonces, para poder alcanzar el llamado, hermano, es necesario entrar en ese proceso o en esa, ¿cómo llamarle? Pues sí, es que yo no encuentro otra palabra mejor que un proceso de abstinencia. Porque usted y yo tenemos que limitar, tenemos que marcar una línea sobre lo que estamos dispuestos a hacer y sobre lo que estamos dispuestos a dejar o a sacrificar, si es que en realidad queremos alcanzar ese llamado de Dios. Entonces, ¿qué es abstenernos, hermano? Abstenernos no es decir, ya sé lo que es malo y lo que es bueno. Ya sé que no me conviene fumar, ya sé que no me conviene maldecir, ya sé que no me conviene fornicar, ya sé que no me conviene adulterar. No, abstenerte es decir, sé que no me conviene fornicar, no voy a fornicar. Sé que no me conviene mentir, no voy a mentir. Sé que no me conviene guardar rencor, no voy a guardar rencor. Eso es abstenerte. Y cuando tú logras verdaderamente abstenerte, entonces tú podrás verdaderamente caminar sobre el llamado de Dios. No puede haber gente que esté caminando al llamado de Dios y sin una vida de abstinencia. ¿Sí me explico? No podemos, hermano. Es incoherente, es incongruente que nosotros querramos ir sobre el llamado de Dios caminando sin abstenernos de nada, disfrutando de todo lo que el mundo da. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué dice? De todo. No es de 2, 3 cositas. No es decir, bueno, ya me abstengo, ya no soy la misma borracha de antes. Ya no soy la misma maldiciente de antes. Ah, pero sigues en fornicación. Ah, pero sigues robando. Ah, pero sigues mintiendo. Ah, pero sigues con la amargura. Ah, pero sigues con esa ira desenfrenada. ¿Sí me explico? Entonces Pablo está diciendo, todo aquel que lucha, dice que de poquito se abstiene. No, dice todo, de todo se abstiene, con un solo propósito, llegar, cumplir, ganar, ser bendecidos por caminar en el propósito. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Fíjense, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense, Pablo, siendo el hombre que era, estaba diciendo, temo perder mi llamado, temo perder el propósito. Por lo tanto, dice, peleo, y peleo como tengo que pelear. Tengo que pelear absteniéndome de todo, porque realmente la gente del mundo pelea por algo natural, por un logro, por un puesto, por una economía, por una propiedad, por algo natural. Y sabemos que eso se acaba, eso se derriba, eso se destruye tarde o temprano, pero por lo que nosotros estamos luchando, hermano, es algo eterno, es algo que debe de permanecer para siempre. Entonces, por eso Pablo ponía toda su vida y decía, yo estoy dispuesto a sacrificarme, a abstenerme de lo que tenga que abstenerme. A nosotros muchas veces nos convocan al ayuno, ¿y qué es lo que hacemos?
Nos hacemos que se nos olvidó, buscamos pretextos, razones, justificaciones, pero sí queremos estar allí, en el llamado de Dios. No, hermano, así no es. Dice la palabra de Dios que Él se abstenía de todo. Y no con esto le quiero decir, no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Oh, pues entonces, ¿de qué se trata la vida? Porque pues nada quieren, todo es pecado, todo es malo, a Dios no le agrada nada. No se trata de eso. Se trata, yo por eso le hablaba de esta palabra de abstinencia. ¿Por qué? Porque abstenerse tiene que ver con privarme voluntariamente. Yo no puedo meterte a ti a un proceso de abstinencia. Yo no puedo ir a tu casa a decir, a ver, Luis, vas a ayunar todos los días, no vas a tomar café, no te vas a echar una concha en el trabajo, tú vas a estar allí concentrado en que tienes que ayunar. No puedo hacer eso. Abstenerse es voluntariamente decido tener la concha a mi lado y no echármela. Tener el café por un lado a mi compañera que está desayunando y no ser partícipe de. Abstenerse es tener la fuerza, el carácter para decir, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, no estoy dispuesta a hacerlo. Entonces el abstenerse, hermano, tiene que ver con eso, con privarse voluntariamente. Aquí pudiéramos estar yo, el pastor, el apóstol Omar, quien fuera, a quien usted le guste, dándole palabra, dándole enseñanza. Pero si usted voluntariamente no se abstiene, pudiera estar aquí el mismísimo apóstol Pablo y simplemente usted y yo podemos estar en riesgo de perder el llamado. Entonces, hermano, abstenernos es más valioso de lo que usted y yo imaginamos. A veces caminamos con tanta ligereza en las iglesias, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Él es fiel. A veces abusamos de la gracia, como decía Pablo. Queremos convertir la libertad que nos da Cristo en libertinaje. Y decimos, bueno, ¿qué tiene de malo? Estoy ayunando, me voy a tomar nomás un cafecito. ¿Seguro? ¿Usted se imagina así a Jesús ayunando? Teniendo ahí su cafetera o la ollita pues para que el sol la caliente y hacerse sus tecitos. No. Y a veces ponemos justificaciones, pretextos. ¿Por qué? Porque no queremos abstenernos. Pero si nosotros queremos caminar sobre el llamado de Dios, hermano, es necesaria la abstinencia. Es necesaria la fuerza voluntaria para poder decir, hoy no lo voy a hacer. Hoy me voy a guardar. Hoy no voy a pasar tantas horas aquí. Hoy voy a leer. Hoy no voy a pasar tantas horas así en el televisor. Hoy voy a doblar mis rodillas. Hoy voy a revisar mi manual. Hoy voy a revisar la prédica. ¿Me explico? Entonces, hermano, Pablo nos está dando una enseñanza muy grande porque está diciendo, yo así corro. Él se está poniendo de ejemplo. Dice, yo corro y sabiendo que tengo una carrera por delante, yo me abstengo de todo lo necesario. Él estaba diciendo, yo sé qué es lo que tengo que dejar para poder llegar. Cuando nosotros queremos bajar de peso, ¿qué es lo que hacemos? No vaya a decir ayuno porque no se trata de eso. Pues usted deja de comer pan, usted deja de comer refresco, usted deja de fumar, usted deja de comer tanta tortilla y empieza, ¿verdad?, a hacer su dieta. ¿Por qué? Porque sabe que quiere lograr algo. De la misma manera, si nosotros queremos convertirnos en buenos siervos, ok, ¿qué necesitas hacer para ser un buen siervo? ¿Estás haciendo lo suficiente para ser la sierva que Dios quiere que seas? ¿Estamos absteniéndonos demasiado, lo suficiente para poder ser ese joven, esa joven que Dios quiere que sea, ese adorador, esa adoradora que Dios está buscando? Entonces, hermano, ¿a qué grado está verdaderamente esa abstinencia en nuestras vidas? ¿A qué nivel estamos dispuestos a abstenernos, a decir, hoy no voy a pelear con mi esposo, hoy me voy a quedar callado, callada cuando ve este pleito, hoy no voy a ponerme como siempre me pongo, hoy voy a dar un paso más y voy a pedir perdón yo? ¿Sí me explico? Entonces, hermano, la abstinencia, Pablo nos la está indicando y está diciendo, es necesario, es importante que te guardes, que te abstengas voluntariamente. Que cada uno de nosotros pueda decir no, aunque lo puedas hacer. ¿Sí me explico?
Porque el abstenerse tiene que ver con que tú tienes la capacidad para hacerlo, la facilidad, tienes los medios, tienes todo a tu alcance para poder hacer las cosas, pero dices, prefiero no hacerlo. Prefiero abstenerme, prefiero guardarme. Hoy prefiero no estar con esa persona que sé que solo murmura, que solo critica, que es un envidioso, una envidiosa. Prefiero abstenerme porque sé que me contamina. Prefiero abstenerme de estar pasando horas en el videojuego, horas en el Facebook, horas en TikTok, para hacer algo más productivo por Dios. Entonces, hermano, si nosotros queremos verdaderamente caminar sobre ese llamado, es necesaria la abstinencia. Es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque la abstinencia es decirle no a lo que te domina muchas veces. Entonces aquí la pregunta, ¿qué es lo que todavía te domina? ¿Qué es lo que le domina todavía? ¿Por qué estamos siendo dominados realmente? ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo identifica, usted va a caminar viniendo a la iglesia, pero dominado. Dominado por la lujuria, dominado por el adulterio, dominado por los vicios, dominado por la maledicencia, dominado por la ira, dominado por la amargura, dominado por la envidia y así sucesivamente. Entonces lo que Dios quiere es que nos abstengamos voluntariamente de aquello que nos puede dominar. Si nosotros queremos realmente caminar sobre el llamado en nuestras vidas. Nosotros podemos estar aquí, hermano, pero seguir dominados por la tristeza y la depresión. Podemos estar aquí, pero seguir dominados por tantas cosas. Por la amargura, por la soledad, por el miedo, por la desesperación, por la ansiedad. Y el llamado de Dios no radica allí. El llamado de Dios radica donde tú te abstienes voluntariamente y logras superar esa parte, logras superarlo. Entonces, mire, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12, todas las cosas me son lícitas, es decir, todas las cosas te son permitidas, les son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está diciendo, te invito a que no te dejes dominar por ninguna de esas cosas que te aleja del llamado. Si usted y yo no identificamos cuáles son esas cosas que nos tienen todavía dominados y con las cuales tenemos que abstenernos, usted y yo vamos a llegar a un momento donde nuestra vida se vea estancada, donde nuestro propósito se vea truncado, estorbado. ¿Por qué? Porque primero no identificamos qué es eso que nos tiene dominados. Pero cuando una vez lo identificas, entonces usted tiene que ejecutar la fuerza, la valentía, el carácter. ¿Para qué? Para poder abstenerse ¿de qué? De aquello que aún puedes hacer, pero que tú dices, sé que no me conviene. Sé que no me conviene pasar tantas horas en el teléfono, sé que no me conviene ser no me conviene ser irresponsable, sé que no me conviene dejar de congregarme, sé que no me conviene esa relación, sé que no me conviene este contacto en el teléfono, sé que no me conviene estar mensajeando con esta persona, sé que no me conviene, por lo tanto estoy dispuesto a abstenerme, a decir no voluntariamente. Entonces eso es algo de lo cual carece mucho la iglesia, porque a través de no tener esa firmeza y ese carácter para decir no, aunque todos lo hagan, aunque todos aparentemente les vaya bien, cuando tú sabes que dice la palabra que hay una consecuencia por hacer lo que ellos hacen, entonces, hermano, en el momento en el que nosotros identificamos qué es lo que no tenemos que hacer, ¿sabe qué está esperando Dios? Que no lo hagas. Solo eso. Dice Dios, hijo, hija, ya sabes, fornicar no te conviene. ¿Qué está esperando Dios? Que no fornique. Hijo, ya sabes que ese carácter no te trae buenas relaciones. ¿Qué está esperando Dios? Que ese carácter sea moldeado. Ya sabes que ese orgullo te está estorbando, no me permite derramar mi gracia sobre ti. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que tú te abstengas de ser así.
que diga, realmente estoy siendo demasiado soberbia, demasiado soberbio, orgulloso, altivo y necesito cambiar. Entonces es en ese momento donde usted y yo podremos avanzar a ese llamado que está verdaderamente a nuestras vidas. Antes no. Antes no se puede, hermano. Necesitamos entrar a ese proceso de abstinencia porque el cuerpo de Cristo se ha aligerado demasiado. El diablo, el mundo, la actualidad nos ha llevado a creer que podemos alcanzar las promesas de Dios sin el sacrificio o sin la abstinencia. Cuando Pablo nos está diciendo es necesario que te abstengas. Es necesario que te abstengas de dormir tanto para que puedas levantarte a orar. O es necesario que te ordenes para que duermas temprano y te puedas levantar a orar. Es necesario que le apagues tantito a Netflix, dejes de ver tanta película para que en la mañana tengas la fuerza para poder orar y buscarme. ¿Sí me explico? Entonces Dios está esperando que su iglesia haga el cambio para que pueda ir hacia el llamado, hacia las promesas, hacia la herencia. Porque si no, hermano, nosotros estaremos en un grave riesgo donde verdaderamente podemos poner en juego todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. ¿Sabe que todo lo que tenemos está en el llamado de Dios? Ahí está nuestra plenitud. Ahí están nuestras promesas, ahí está el bienestar, ahí está la paz, ahí está la madurez, ahí está la provisión, ahí está el éxito, ahí está todo lo que usted pueda buscar y anhelar en esta vida, en el llamado. Pero si nosotros por estar descuidados o muy ocupados en otra cosa, lo vamos a perder. Y Dios no quiere que su iglesia pierda el llamado, porque en el llamado está la plenitud. Dígalo conmigo, en mi llamado está mi plenitud. Es ahí, hermano, donde nosotros podemos ser plenos verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros? Que nos privemos más del materialismo, de las redes sociales, de las relaciones que no nos convienen. Dios está buscando eso. No para que haya un control sobre nuestras vidas, para que puedas alcanzar el llamado, para que puedas llegar a la meta, para que no pongamos en riesgo verdaderamente lo más importante que tenemos, hermano. Mire, yo quiero esta mañana hablar de dos situaciones importantes que nos pueden acontecer, porque realmente si nosotros caminamos o seguimos caminando con esa ligereza y creemos que llegar a la iglesia es solamente adquirir conocimiento sobre lo bueno y lo malo y nos quedamos ahí estacionados y no queremos esforzarnos más allá, hermano, nosotros vamos a sacrificar nuestro llamado. Yo quiero que vaya conmigo a Jonás, por favor. Y mire, ciertamente sabemos que la palabra de Dios nos enseña que los dones y el llamamiento es irrevocable, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Si me puedes poner esa cita, Carol, dice la palabra de Dios que los dones y el llamamiento a nuestras vidas es irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a cambiar, que ahí están, que si Dios te dio un don para cantar, ahí va a estar el don. Si Dios te dio un don de liberalidad, ahí estará el don de la generosidad. Si Dios te dio un don de servicio, ahí está el don de servicio. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no cambia, que se va a quedar allí sí o sí. Tú fuiste llamada a servir a Dios, ahí está el llamado. ¿Sí me explico? Ahí está, porque dice que es irrevocable. No es que ahí está el don y que yo puedo venir y arrebatártelo. No, si tú eres buena para cantar, yo no te voy a arrancar esa voz. No puedo, la voz te la dio a ti. ¿Sí me explico? Si Dios te dio a ti la gracia para hacer determinada cosa, para hacer pan, para hacer esto, yo no voy a venir a quitarte ese talento, porque el talento no es mío, el talento te lo dio Dios a ti. De la misma manera es el llamado no se puede arrebatar, pero ¿sabe qué sucede? Que sí se puede perder. Dios dice, yo te escogí a ti para que me sirvas, y tú vas por la vida sabiendo que Dios te llamó para servir. ¡Qué bueno!
Gloria a Dios, vas bien. Pero si tú no te abstienes, simplemente ese llamado se va a perder, aunque esté allí. Y diga, Dios, hijo, yo te había llamado para servir. Yo te había llamado para que fueras un adorador. Yo te había llamado para que fueras un maestro de la palabra, una pastora, un pastor. Pero porque no quisiste hacer los cambios, el propósito, y el llamado, muchas veces se pierde. Aunque es irrevocable. Podemos decir, pues, ¿cómo está eso, no? Mire, vamos a Jonás. Usted sabe la historia y si no la sabe, pues ahorita la va a leer. Vamos a leer desde el verso 1. Yo quiero que poco a poco vayamos relacionando esto, porque hay dos maneras de perder el llamado, hermano. Una de ellas es huyendo y otra de ellas es menospreciando. Si nosotros, mire a Jonás lo que le aconteció. Usted sabe que este hombre pues era un profeta, ¿verdad? Dios le hablaba, imagínese a qué nivel estaba él. Dios le hablaba, Dios se le revelaba, Dios le mostraba cosas, pero nosotros sabemos que esta historia pues es la realidad de mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque Jonás ya tenía revelado el llamado a su vida. Jonás no era como nosotros que estamos ahí todavía patinando. ¿Será que me quieres para esto? ¿Será que me quieres para aquello? ¿Será que es cierto que dicen que tú, que yo, que...? No, Jonás ya tenía el llamado de Dios a su vida. Él ya era un profeta. Él ya había sido asignado y designado con una encomienda. Dios le había hablado y le había dicho, levántate, ve a Nínive, háblales, pregona contra ellos, o sea, avísales, alértales que su pecado ha llegado hasta mí. Sin embargo, ¿sabe qué fue lo que hizo Jonás? Él decidió huir de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que aquí hay gente que sabe que Dios la quiere usar, que hay gente que sabe que Dios le llamó, pero simplemente quiere hacer lo que la persona quiere. Un Jonásito cualquiera. Dígale al que tiene a un lado, ay Jonás, ay Jonás, ay Jonás es. ¿Por qué? Mire lo que la palabra de Dios nos enseña a través de esta historia. Jonás ya sabía lo que Dios quería que hiciera. Y mire, muchas veces no es que no sepamos lo que Dios quiere que hagamos, sí sabemos qué quiere Dios que hagamos. Dios quiere que hables y aquí está día con día, domingo tras domingo, jueves tras jueves, hablando palabra, enseñando, exhortando, animando, regañando, amando, sobando, haciendo de todo el Señor para que sepas lo que Él quiere hacer. Pero ¿sabe qué hacemos? No, Señor, yo no quiero ir para allá. No, yo no quiero hacer. No, qué vergüenza hablarle a la gente de la plaza, ni quieren. No, qué vergüenza ir con mi comadre, me batea, me tira de religiosa, de cristiana, de aleluya. Y así estaba el pueblo de Dios, en rebelión, en desobediencia, huyendo del llamado. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a abstenernos. No estamos dispuestos a ser valientes, no estamos dispuestos a enfrentar las circunstancias que hay allá afuera en el mundo, lleno de maldad, lleno de tantas situaciones. Entonces Jonás es el reflejo de muchos de nosotros, que Dios ha hablado una y otra vez y te ha dicho, quiero ordenar esta área en tu vida, quiero que hagas este ajuste aquí, quiero que hagas este ajuste allá, pero simplemente nos hacemos los sordos y decimos, yo creo que esa no es para mí, ha de ser para el que tengo aquí al lado. Híjole, ¿cómo no vino mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, cómo no está aquí para que oiga esa palabra que está hablando el pastor? No, se trata de lo que Dios habla en nuestras vidas, se trata de lo que Dios quiere hacer. Mire, vamos a leer la historia. Dice desde el verso 1, vamos a leer un poquito, así que yo espero pueda estar conectado con la lectura para que no se pierda. Dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos. Está diciendo, alértalos, ¿sí? Yo quiero que les hables. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado sobre la función que tiene que hacer la iglesia? Porque aquí está la iglesia de Cristo. El jueves pasado nos hablaba el pastor o Dios a través de él sobre la función, sobre lo que tenemos que hacer verdaderamente, hermano. Y mi pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo?
¿Realmente estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido? ¿Realmente estamos siendo obedientes a la instrucción de Dios? No me conteste. Dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Imagínese, es como si Dios bajara, te hablara y te dijera, a ver Ángel, yo quiero que tú vayas con el vecino de aquí enfrente, le hables, ores por él y que le digas que Dios lo va a sanar. Y que entonces cuando tú tienes esa revelación de Dios, simplemente tú digas, ahí nos vemos pastora, luego hablamos y que le corras. ¿Sí me explico? Prácticamente Jonás estaba haciendo eso. En cuanto Dios le dijo, quiero que vayas allá en el lugar donde trabajas, hables, invites, exhortes, muestres a Cristo, inmediatamente haga de cuenta que Dios le dijo, pero si todo lo contrario. Entonces Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás estaba huyendo del propósito que Dios tenía para él. Imagínese qué locura. Uno aquí a veces batallando porque dice, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Dios te dice, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te reveló? Y que Dios te mostró. Y que ya Dios te advirtió y te dice, hey, perdona. Hey, ya no seas tan tacaño. Hey, no seas tan orgullosa. Hey, no seas tan soberbio, tan altivo. ¿Sí me explico? Entonces Jonás estaba huyendo. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. O sea, él dijo, yo me escapo de esta, yo no quiero hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense a qué grado Dios estaba ahí tratando con Jonás y con la gente que estaba alrededor, solo porque, acá tengo hermana, gracias, acá hay unas, gracias, solo porque no quiso atender el llamado de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede con nosotros, hermano? Que muchas veces no ponemos atención o no prestamos atención a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, y entonces entramos a una circunstancia como la de esta historia, porque dice que empezó a una gran tormenta y que la gente que estaba dentro de la nave sentía que se partía. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en situaciones donde decimos, siento que ya no la voy a librar? Pero ya Dios te ha hablado sobre lo que tienes que hacer, sobre los cambios y los ajustes que tienes que hacer, y simplemente no lo hacemos. Entonces, avanzamos. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire este hombre, con cuánta ligereza se conducía. ¿Sabe a qué me recuerda? A unos amigos que yo conozco allá en Morelia, que tienen la situación, dicen por ahí, traemos el agua hasta el cuello y no damos nuestro brazo a torcer. Estamos que ya las cosas se salen de control, el matrimonio a punto de perderse, el matrimonio a punto de colapsar, los hijos a punto de destruirse, pero nosotros no damos nuestro brazo a torcer. Y estamos ahí con tanta comodidad, perdiendo el llamado. Imagínese Jonás. Había desobedecido a Dios, Dios le había dado una indicación y el joven se fue a dormir. Dijo, el llamado, ¿qué tiene? Nínive va a ser destruida, total, que la destruya el Señor o que mande a otro. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces, hermano, nosotros estamos así en las iglesias, viendo pasar nuestro llamado, o peor aún,
dentro de un trato de Dios por no atender el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Dios te dice, hey, ya bájale a tanto trabajo porque vas a dejar la iglesia. No, tú aferrado a hacer billetes. Hey, ya para tantito con esas amistades porque mira, solo te están contaminando. No, son mis amigos desde hace años, ¿cómo los voy a dejar? ¿Sí me explico? Entonces, imagínese a este dormilón, cómodo. Estaba la tempestad, la tormenta, a todo lo que daba, y él sin hacer cambios y sin hacer absolutamente nada. Tu propósito se te está yendo de las manos y tú sin hacer nada. Y nosotros sin hacer nada, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque la gente allá afuera se está perdiendo y el llamado de la iglesia se le está yendo de las manos y nosotros dormidos, quietos, pasivos, sin hacer nada. Jóvenes se suicidan allá afuera y la iglesia sin hacer nada. Los matrimonios se pierden y la iglesia porque tiene vergüenza sin hacer nada. Porque no ora, porque no ayuna, porque no lee la palabra, porque no tiene un espíritu fuerte. Por eso es que nosotros no logramos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Porque no nos abstenemos previamente de ver tanta tele, de estar tanto con la comadre, de estar tanto acostadas, ocupadas, afanadas. Entonces, nosotros tenemos que ser libres de aquello que nos domina para poder avanzar hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. No podemos ser como Jonás. Dios apresura su palabra y Él está buscando, hermano, que este lugar sea avivado. ¿Y sabe a quién Dios quiere usar? A usted. Pero no vaya a salir como Jonás. No se vaya a acomodar en la silla, se trae una almohadita y a dormir se ha dicho. Que trabajen los pastores, que trabajen los hermanos. No, hermano. Así no son las cosas. La palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos actuar y cómo debemos de conducirnos. Qué cambios necesarios son en nuestra vida. Entonces mire a este hombre, dormilón, en medio de la prueba. ¿Sabe a qué me refleja, hermano? Cuando muchas veces las familias, los matrimonios se están destruyendo, pero la gente pasiva, no hace nada. Hay matrimonios que se están destruyendo, vidas perdiendo, pero porque desconocemos el llamado o no porque lo desconozcamos, sino porque no queremos atenderlo, simplemente decimos, no me interesa. Yo ya muchas veces le pedí perdón, yo ya muchas veces le hablé, yo ya muchas veces me humillé, yo ya muchas veces lo invité, a mí ya muchas veces me canceló. ¿Y sabe a qué caemos? A estar cómodos como Jonás. Imagínense qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque a veces por no hacer los cambios que necesitamos hacer, afectamos a todos los que están a nuestro alrededor. Imagínense a estos hombres pobres marineros que iban con él, sintiendo que se iban a morir, ya no hallaban de dónde agarrarse. Dice la palabra que sentían que la nave se partía. Y Jonás, tranquilo por la vida. ¿Y sabe qué pasa a veces? Que por no atender el llamado, afectamos a los que amamos, a los que tenemos cerca. Tú eres varón y eres proveedor, pero porque no quieres hacer los ajustes, tienes a tus hijos en la miseria. Porque no quieres abstenerte, porque no quieres dejar la fornicación, el adulterio, porque no estás dispuesto, dispuesta a hacer los ajustes que Dios te pide. Por eso estás dispuesto a afectarlos a los que tienes cerca, ponerlos en riesgo de morir, porque dice la palabra que era un gran viento, grandes aguas, que casi la nave se partía. Y a veces estamos ahí, hermano, haciendo prácticas que a Dios no le agradan, maldiciendo a los que tenemos cerca de nosotros. Y vas con el brujo, y vas con el hechicero, y vas con los católicos, y vas con los testigos, y vas aquí, y vas allá, y pruebas aquí, y pruebas allá, sin ni siquiera medir el grado de la consecuencia que puedes estar heredando a los tuyos. Entonces, no atender el llamado, hermano, es afectar a los que tienes cerca. Hay gente que con la mano en la cintura
toma toma aquel, toma aquella, sin ni siquiera medir que estás afectando a tus hijos, sin ni siquiera mirar que estás afectando tu propósito y tu llamado. ¿Por qué? Porque soy mujer y tengo mi corazoncito, porque soy hombre y tengo mis necesidades. ¿Cómo? Si tu llamado está claro, lo que Dios te está demandando está allí plasmado en la palabra, pero no estamos dispuestos a abstenernos sin ni siquiera medir la consecuencia que viene después de ello, sin ni siquiera darnos cuenta que mis acciones están perjudicando mis generaciones. Imagínense, nosotros somos un pueblo escogido por Dios, llamado por Dios, un propósito de Dios tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero si usted no lo cumple, y si tú no lo cumples, y si tú no lo cumples, y si usted tampoco, y si cada uno no lo cumple, imagínese, entonces ¿qué generación viene? Entonces, ¿de dónde van a aprender los nuevos que van a llegar? ¿Del que no ora? ¿Del que no ayuna? ¿Del que no se abstiene? ¿Del que no se goza? ¿Del que no adora? ¿Del que no alaba al Señor? ¿Del que fornica? ¿Del que adultera? Pero está aquí. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, abramos nuestros ojos, de verdad, porque el llamado se nos va de las manos y no nos estamos dando cuenta. Primero, que afectamos nuestra vida. Segundo, que afectamos a los que nos rodean, porque dice la palabra que por culpa de Jonás ellos estaban en esa circunstancia. Y saben que por no atender un llamado a tu vida puede haber mucha destrucción alrededor, porque el escogido fuiste tú, porque al que Dios alcanzó fuiste tú, y quien Dios está esperando que haga algo eres tú. Pero queremos estar en la comodidad y decir, no, me voy y me encierro a mi cuarto, total, que se maten entre ellos. No, hermano, no fuimos llamados a eso. Tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de la magnitud de a dónde nuestras decisiones pueden verdaderamente perjudicar. Tenemos que abrir nuestros ojos. Vamos a avanzar en la lectura. Entonces dice que se había echado a dormir. El echado. Ay, Jonás, de veras. Qué buena enseñanza nos está dando Jonás. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? A ver, dígale al que tiene a un lado, hoy dormilón. Ay, Dios santo. Dile, échale, dormilón, te están hablando. Dice que el patrón de la nave le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, él estaba preguntando, dice, no me cuadra, pues si estamos a punto de morir y tú aquí sin orar, sin clamar, sin buscar, sin ver una solución. Hay veces que nos estamos ahogando en la familia con los pleitos entre los hijos, la suegra, la nuera, tantas cosas, y nosotros dormidos espiritualmente. Entonces yo creo que Dios ha de decir así como estos, ¿no? ¡Ey, dormilón! Mira, se están matando tus padres y tú que no haces nada. ¡Ey, dormilón! Mira, se te va a suicidar aquel amigo y tú nomás por no decir que eres cristiano. Mira que él está hundido en la droga y tú nada más por estar dormido, ajeno a la necesidad, se va a suicidar de una sobredosis o va a caer a la locura. Entonces yo me imagino que de repente Dios así echa un vistazo y dice, ay, estos dormilones otra vez. Mira, les está ahogando el barco y no quieren hacer nada. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Imagínense, en medio usted de su familia, nomás visualice sus problemas y voltee a ver si no es usted la causa. Solo porque no ha querido ayunar, no ha querido orar, no ha querido meterse con Dios como tiene que hacerlo. Voltee a mirarse y vea usted si dentro de todos esos 20 problemas que hay ahorita en su vida, en su familia, no es usted la causa.
porque no ha habido quien se levante en medio de ese lugar, sabiendo que Dios a la que llamó fue a usted. Entonces, a causa de Jonás, la situación estaba como estaba. Yo no quiero con esta enseñanza traer culpa, no, mi intención es que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de lo que Dios está esperando que hagamos. Dice la palabra, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Lo bueno que temía a Jehová, ¿verdad? Si no, imagínense. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar. El mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Imagínense, esos hombres querían echarle la mano y decir, bueno, no vamos a ser tan gachos, no te vamos a aventar al mar, pues sabemos que así como están las aguas, pues vas a ahogarte. Y estaban buscando, todavía ellos más conscientes de decir, te voy a echar la mano, te voy a llevar a tierra, pero dice la palabra que no pudieron. ¿Por qué? Porque había rebeldía en Jonás, porque ya Dios le había dejado claro qué era lo que tenía que hacer y simplemente él no quiso. Entonces dice que, ya me perdí. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. O sea que entre ellos más querían echarle la mano, más embravecido estaba el mar. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? Que su sangre no corra sobre nosotros. Se está diciendo, no somos culpables de su muerte. Clamaron a Jehová, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínense, Dios le dijo, no creas que ahí acaba el asunto, Jonásito, te aventamos al mar, pero tengo preparada otra cosita para ti. ¿Sabe por qué? Porque no quiere hacer lo que yo le digo. Entonces Dios ya tenía preparada la plataforma donde Jonás o entendía. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta aquí, hermano? Que mire, todos nosotros en algún momento verdaderamente a veces decimos, perdón, es que se me está sacando, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay momentos donde sí sabemos, donde sabemos que Dios nos está invitando a hacer cambios, nos está exhortando a hacer ajustes en nuestras vidas, pero simplemente no lo hemos querido hacer, porque no hemos querido esforzarnos lo suficiente,
porque no hemos querido meternos con Dios lo suficiente, porque siempre tenemos algo más importante que hacer, tenemos algo más importante en lo cual nos enfocamos, pero estamos dejando de lado el llamado que Dios nos ha hecho. Estamos dejando de lado la indicación que Dios ya nos ha dado. Y lo que Dios está buscando es que obedezcamos. ¿Por qué? Porque mira a Jonás. Mire a Jonás. Muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Queremos tomar decisiones más fáciles. Pero que sea fácil no quiere decir que sea lo correcto, hermano. Ni que sea lo que Dios quiere para ti. Muchas veces queremos hacer o tomar decisiones sencillas, que no nos cueste tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sacrificio, pero que eso puede traer consecuencias permanentes. Porque mire, gracias a Dios, si usted sigue leyendo, ya por el tiempo no lo vamos a leer, pero si usted sigue leyendo, se dará cuenta que, bueno, Jonás entendió, tuvo que ir sí o sí a Nínive, que era donde Dios desde un principio le había dicho: quiero que vayas ahí, que pregones contra ese pueblo, que alertes, que les digas que el pecado ha llegado hasta mí. Y finalmente Jonás, gracias a Dios, mire, pudo enderezarse, cumplió, lo hizo. Pero claro que ahí se aventó la consecuencia. ¿Sí me explico? Entonces, gracias a Dios, a través de la decisión de Jonás, pues Dios tuvo misericordia y dijo: te voy a dar chance. Vas a estar 3 días en el pez, ahí vas a estar guardadito y después vas a terminar en Nínive, sí o sí, quieras o no, vas a terminar cumpliendo el llamado de Dios. Y mire, esto que yo le comento es, no sé cómo llamarlo, si peligroso, delicado, porque a veces caemos a esa idea, a que decimos: pues Dios es Dios y tiene el poder, yo sé que sí o sí voy a llegar. Pero ¿sabe qué es lo que a veces hay en nuestra mente? Mientras le doy rienda suelta al pecado, rienda suelta al mundo, al fin que si Dios quiere, se va a cumplir. Y esa es la mentalidad con la que camina el cristiano. No importa los años que pasen, no importa el tiempo que pase, si Dios quiere, voy a hacer lo que Él ha dicho que yo sería. Sí, pues, pero el llamado se activa con tus decisiones. El llamado se activa con lo que tú decides hacer o no hacer. Porque a través de tus decisiones tú vas a activar o vas a detener tu llamado. Entonces, ¿cómo estamos decidiendo? ¿Qué estamos decidiendo? ¿A favor de qué estamos decidiendo? ¿A favor de tu gusto, de tu placer, de tu meta, de tu plan? ¿O realmente estás decidiendo a favor del reino? ¿O realmente estás decidiendo a favor de lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Tus decisiones te seguirán llevando a estar en pausa con tu llamado? ¿A que te pasen otros 7 años más para ver si ahora sí quieres entrarle con todo con el Señor? ¿O quieres esperarte un ratito? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros huimos, que fue lo que Jonás hizo, del llamado, solo perdemos tiempo. Y lo que Dios quería hacer contigo a los 20, termina haciéndolo a los 30, si bien te va, o a los 40 o a los 50. Entonces dice el Señor: yo quería usarte cuando tenías 20, 50, 40, pero mira ahora cuánto tiempo has perdido, solo porque no quisiste abstenerte y hacer los cambios que yo te estaba pidiendo. Y entonces vemos gente que quiere servir al Señor, pero que ya se le fue la mitad de su vida. Y no porque yo esté diciendo que ya la gente mayor, no me malinterprete. Estoy hablando de que muchas veces eres llamado, y por estar desenfocado en tus enojos, en tus berrinches, en tu inmadurez, el llamado se te escapa de las manos. Y lo único que hacemos es retrasar la promesa de Dios. Entonces, hermano, las decisiones deben de estar alineadas a nuestro llamado. Nuestras decisiones se tienen que alinear al llamado que Dios te ha hecho. ¿Cómo está decidiendo actualmente? ¿Conforme al llamado, hermana Rosa?
¿Estamos decidiendo conforme al llamado, hermana Rafaela? ¿O en base a qué estamos decidiendo? ¿En base a tu necesidad? Porque yo lo que ocupo hoy es trabajo y por lo tanto, como necesito trabajar, pues Señor, espérame poquito. Cuando haya tiempo, vengo. Cuando pueda, llego. Entonces, hermano, nuestra decisión se tiene que alinear al llamado. Sabiendo quién eres, decides. Sabiendo lo que Dios quiere de ti, decides. ¿Tomas o no tomas, Johnny? ¿Haces o no haces? ¿Te abstienes o no te abstienes? ¿Avanzas o no avanzas? Entonces, hermano, nuestras decisiones necesitan ajustarse. ¿Para qué? Para que se alineen al llamado. Para que se alineen al llamado, hermano. Si tú fuiste llamada para ser un canal de bendición, que tus decisiones vayan ahí, sobre eso. Si fuiste llamado, llamada para alabar al Señor, que tu decisión vaya enfocado a eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si tú fuiste llamado para ser un adorador, Johnny, que en lugar de estar ahí en el celular tantas horas, pues entonces agarro, practico, tengo iniciativa, busco a Dios, leo historias de la Biblia, quién adoró, cómo adoró, qué hizo, qué no hizo, de qué se abstuvo, de qué no se abstuvo. ¿Sí me explico? Y entonces tú decides, porque ya sabes a lo que fuiste llamada. Y hoy no, hoy lo que vemos en las iglesias es que mis decisiones van enfocadas por mi necesidad, por mi gusto, por mi deseo. Y entonces estamos frente a dos circunstancias o plataformas: tu deseo, tu necesidad y el llamado de Dios. ¿A dónde te vas a alinear? Porque hoy tienes ganas de hacer esto, decides, sin ni siquiera considerar que esta decisión te va a alejar totalmente del llamado de Dios. Y después estamos de este lado y estamos preguntando, ¿pero por qué? Si ya tengo 7 años, si ya tengo 5 años, si ya tengo 2 años en la iglesia y no veo y no hay avance y a mí no me consideran y esto y lo otro, y empezamos con los reclamos a Dios, cuando muchas veces Dios te está diciendo, hey, dormilón, se te está pasando la vida. Tus decisiones no van enfocadas a tu llamado, tu necesidad va enfocada al placer, al deseo, al pecado. ¿Y cómo quieres que yo te lleve hacia el llamado? Es una incongruencia, hermano. Entonces, corrijamos nuestras decisiones. Es más, mire, a veces decimos y queremos estar preparados para tomar decisiones, pero no se trata de eso. Se trata de que conozcas tu llamado, decidas, porque inclusive el no decidir es una decisión que estás tomando. No, pues que sea como Dios quiera. ¿Cómo que como Dios quiera? Actívate y haz lo debido. Si eres hijo, busca a Dios, pide el consejo de Dios, haz lo que en tus manos esté, pero decide. No le des el zaguán abierto al diablo. ¿Me explico? Entonces, hermano, de verdad meditemos esta mañana. ¿Qué estamos decidiendo? ¿En base a qué? ¿Enfocados a qué estamos tomando nuestras decisiones? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿A tu deseo, a tu necesidad, a tu problema? ¿A tus planes, a tus metas? ¿O verdaderamente estás decidiendo en base al propósito y al llamado de Dios para tu vida? Hermano, no podemos seguir años en la misma condición. Si usted verdaderamente siente ese llamado de Dios a su vida, usted tiene que hacer cambios en sus decisiones. Tiene que hacer cambios en sus decisiones. Yo no le digo que no trabaje, que no conviva. Claro que no. Estamos hablando que pongamos por delante y como prioridad el llamado de Dios a nuestras vidas, porque es ahí donde está la verdadera bendición. Ahorita vamos a ir a leer otra historia donde realmente el llamado se perdió. ¿Sabe por qué? Por placer. Por saciar una necesidad. Ciertamente leíamos, el llamado es irrevocable, los dones son irrevocables, pero lo puedes perder. Mire, acompáñeme por favor, vamos a ir a Génesis capítulo 25, yo voy a tratar de ir cerrando.
¿Sabe por qué son tan importantes las decisiones, hermano? Porque el cristiano muchas veces toma decisiones a la ligera. Y las decisiones realmente van a determinar si llego o no llego. Pudiéramos decir, y entiendo que Dios es soberano y si a Él le place lo va a hacer, pero tus decisiones, José, aunque tengas un llamado, te pueden llevar a no llegar a Él, a que Dios sea insistente contigo y otra vez, pero sabe que a veces termina siendo Dios. Dice, no, este no entendió, este sigue hundido en la droga, sigue hundido en los vicios, sigue hundido en esta situación, vamos a llevárnoslo. Entonces se ve truncado todo tu propósito y todo tu llamado. Dice la palabra de Dios, capítulo 25, verso 27. Esta es la historia de Esaú cuando él vende su primogenitura. Sabemos así brevemente y a grandes rasgos que el primogénito en aquella antigüedad era muy valorado. El primogénito era aquel que tenía acceso a toda la herencia del padre, ¿vale? El primogénito era el que iba a heredar, el que iba a ser el señor, el que iba a tener los bienes, el que iba a tener el señorío. Sin embargo, nosotros vemos en esta historia que Esaú no le toma importancia. Entonces, cuando comenzamos a hablar de eso, yo le decía, hay dos maneras de perder el llamado. Uno es huyendo. Dos, menospreciando. Tú puedes ser llamada por Dios, pero decir, ¿y a mí para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Y a mí para qué me sirve estar ahí desde las 9 de la mañana? Pues que no piensan que tengo cosas que hacer. No menosprecies. Dígale a la que tiene a un lado, al que tiene a un lado, no menosprecies. Eso es menospreciar. ¿Sabe qué es menospreciar? Decir que creer que tiene menos valor. ¿Me explico? Porque para otros lo que tiene un valor más importante y está por encima, yo agarro pues que soy muy... Hay cosas que ponemos por delante del llamado, el trabajo, los hijos, la familia, el viaje, el placer. Estamos menospreciando, creyendo que eso tiene un menor valor en nuestras vidas, cuando no debería ser así, cuando deberíamos de comprender que el llamado es lo más importante que tenemos. Dice, verso 27, vamos a leerlo ahí. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro para la casa. Estamos hablando aquí de Jacob y Esaú, ¿sale? Hijos de Isaac. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca, que es la mamá, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Imagínese lo que estaba haciendo ese hombre. Imagínese, estaba diciendo, a mí no me interesa que Dios me haya llamado. Muchas veces nosotros lo decimos así con nuestros hechos. Literalmente no sale de nuestra boca, pero con nuestras acciones lo estamos demostrando. Esaú estaba diciendo cuando tenía todos los privilegios, todo lo tenía. Él era el primogénito, él era el heredero, él se iba a convertir en el señor de todas esas familias. Él, y simplemente dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Total, la vida es una, la vamos a vivir y acabándose la vida, pues quién sabe qué haya después, no nos consta. Y así muchos andan, menospreciando lo que Dios quiere hacer contigo. Solamente porque estás cansado, porque estás agotado. ¿Sí me explico? Porque tenemos 1000 pretextos y 1000 justificaciones para hacer
lo que nosotros queremos, más no lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, mire qué tremendo. A mí me sorprende cómo Esaú, con tanta ligereza, menosprecia la primogenitura. A veces decimos, no, es que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, pero no, aquí está. Legalmente él la vendió, él renunció a ella a cambio de un plato de comida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que muchas veces el cristiano está cediendo, está soltando su llamado por placer, por una necesidad física. A la gente no le interesa que fornicar lo puede desprender de su llamado, que estar en adulterio lo puede llevar lejos de Dios, que estar robando en la empresa lo puede maldecir en su economía. A la gente no le interesa, le dice, a mí qué me importa lo que Dios diga. Y literal no lo decimos, hermano, pero así lo vivimos. Porque con nuestros hechos negamos a Dios, dice la palabra. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mire qué tremendo. Dice, avanzamos en la lectura, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y le juró. Imagínese, le juró. Por eso después hubo un derecho legal para que el padre al que bendijera fuera Jacob y no Esaú, que tenía el derecho por ser el primero. Porque él ya había menospreciado el llamado de Dios y había dicho, no me interesa. Pues total, mi papá se va a morir, nosotros también. ¿Para qué pues nos va a servir? Tanta palabra, tanta enseñanza, tanto tiempo, tanta perdedera de tiempo. Esa mentalidad viene a la iglesia a veces. Entonces dice que se lo juró, y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Imagínense, ¿cuántos estamos menospreciando el llamado de Dios? ¿Cuántos? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Qué tiene un valor más grande para ti que lo que Dios quiere hacer? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tu familia? ¿Tus planes? ¿Tus metas? ¿Tus sueños? ¿Tus necesidades? Porque mire qué tremendo, este hombre, dice la palabra que llegó cansado y con hambre. Y eso, hermano Lupe, fue suficiente para que él dijera, sí, hombre, vamos a darle. Total, vida es una. Es triste, hermano, porque sabiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, muchas veces con la mano en la cintura y por menos despreciamos lo que Dios nos quiere dar. Y Dios te dice, te quiero usar, quiero que seas un pastor, pero no en esa condición. No en esa condición. No robando, no adulterando, no fornicando, no llamándole amor a lo que es pecado, porque ahora sí nos dirigimos los cristianos. Dice la palabra que llegarían tiempos donde a lo malo le llamaríamos bueno y a lo bueno le llamaríamos mal. Y a veces disfrazamos de amor lo que Dios le llama fornicación, y llamamos de amor lo que Dios le llama adulterio, y le llamamos necesidad a lo que Dios le llama robo. Y dices tú, es que ocupo en la casa, no tengo que darle de comer a los niños, me voy a llevar este kilito de frijol, acabo está de oferta. No, Señor, robar es robar. Nada justifica tus malas acciones, nada. Pecado es pecado. Y si usted desde ahí no comienza a hacer el ordenamiento, entonces su llamado estará perdido, créalo. Entonces Esaú, mire la necesidad que este hombre tenía, hambre y cansancio. Y fue suficiente para que él dijera, ¿para qué me sirve el propósito de Dios, hombre? Te lo vendo, además te lo juro. Sí, la primogenitura es tuya, llévatela, te la regalo. ¿Y sabe qué pasó después? Por el tiempo no alcanzamos a revisarlo.
Pero dice la palabra que con lágrimas Esaú se lamentaba por haber perdido lo que había perdido. Porque una vez que el padre murió y que el padre fue engañado y vino Jacob y le dijo: Padre, bendíceme porque yo soy Esaú, se hizo ahí, se camuflajeó. El padre soltó la bendición ¿sobre quién? Sobre el que le habían vendido la primogenitura. Y entonces llega Esaú molesto, arrebatado, lleno de ira y le dice: hey, ¿qué has hecho? Y él estaba reclamando su derecho cuando ese derecho ya no le pertenecía, porque él menospreció lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que después nosotros mismos estamos lamentando lo que no hicimos tiempo atrás. Estamos lamentándonos y decimos: ¿cómo no oré por mi hijo? ¿Cómo no invité a ese hermano? Mira, terminó suicidándose. Mira, ya se divorció. Y entonces cuando nos damos cuenta, a veces ya es demasiado tarde. Cuando Esaú quiso volver y tomar lo que era suyo, lo suyo ya no estaba, porque ya había llegado otro a tomar su lugar. Y había dicho Dios: tú no quisiste, yo me tengo que proveer de otro rey que sí me obedezca. Eso le dijo a Samuel cuando Saúl fue destituido como rey. Y le dijo: yo me proveeré de otro rey que sí sea suficientemente obediente y que tenga un corazón conforme al mío, porque tú no quieres hacer los cambios. Porque ya te he hablado una y otra vez de lo que tienes que hacer, de lo que debes de hacer, y simplemente tus planes son mejores que los míos. Es a tu criterio. Entonces es triste, hermano, cuando nosotros estamos ahí en esa situación, luchando entre nuestros deseos, hermano Lupe, y el llamado de Dios. Entre tu necesidad y el llamado de Dios. Entre tu problema y el llamado de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿A qué grado estás dispuesto o dispuesta a abstenerte? ¿A qué grado estás dispuesta a luchar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer por obtener el llamado de Dios? ¿O nos vamos a quedar ahí como un Jonás que huye, que sabe lo que Dios quiere que hagamos, pero que simplemente no queremos hacerlo? Porque el placer, el deseo nos gana. ¿O vamos a ser como un Esaú que literalmente menospreció? Y que ¿sabe qué? Por tomar una decisión fácil, porque yo me imagino que él dijo, llegó cansado de cazar, agotado, con sueño, con hambre, y dijo: ay, qué flojera prepararme, mejor dame tú que ya tienes listo. Y entonces Esaú, por tomar una decisión fácil, se enfrentó a consecuencias permanentes. Porque después él no hallaba la forma de vengarse del hermano, de matarlo. Y usted conoce que después de eso Jacob pues también paga su precio, vienen situaciones con su tío Labán y bueno, tantas situaciones, pero mientras Esaú literal lo perdió. Él tenía que haber sido el primogénito, él tuvo que haber estado al frente de esa nación, pero simplemente por su deseo, por su placer, porque él dijo: no, yo quiero ahorita dormir, no quiero levantarme, no quiero ir, no quiero llegar, no quiero cumplir. Y mucha iglesia está así hoy en día, dirigida por sus deseos, por sus necesidades, por sus proyectos, pero dejando de lado los planes y los proyectos de Dios, sin dimensionar a dónde te puede llevar una decisión equivocada. A que realmente determines hoy en día y tú puedas decir: sé que esta decisión me puede costar el llamado, prefiero no hacerlo. Que tú digas: me voy a abstener porque sé que esto puede traer consecuencias graves y permanentes a mi vida. Esaú no lo consideró. Esaú solo vio su necesidad aparente y dijo: quiero comida, quiero dormir, te vendo la primogenitura. Entonces el cristiano hoy en día así quiere caminar con Dios, tomando decisiones equivocadas que le llevarán a sacrificarlo todo, lo más valioso que es el llamado de Dios a tu vida.
Y a veces estamos decidiendo tan ligeramente sin considerar lo que estamos perdiendo. Y esa pérdida, mire, lamentablemente a veces es algo que no se puede volver a recuperar. La Biblia lo dice. Esaú lloró por la primogenitura. Se lamentó haber tomado esa decisión. Pero aún así, ¿sabe qué fue lo que pasó? Dios no tuvo misericordia. ¿Sí me explico? O sea, ¿usted cree que Dios no sabía? ¿Usted cree que Dios en su omnipotencia no pudo haber mandado un ángel y haberle dicho a Isaac el padre: ¡Ey, sonso, no! Está ciego, pero ese no es? Él hubiera hecho hasta lo imposible por hacerle ver al padre que estaba dando la bendición equivocada. Pero ¿sabe que Dios fue determinante en esa parte? Y le dijo: no, el otro no la quiso. No quiso el llamado, no quiso el propósito. Él se enfocó en su trabajo, él se enfocó en sus metas, en sus estudios, en su progreso, en su avance, en todo lo personal y natural. Ya no se lo des. Inclusive después de que eso sucedió, yo creo que Dios pudo haber hecho algo en su omnipotencia, siendo Él soberano, pero simplemente no lo quiso hacer. Y le dio el derecho ¿a quién? A Jacob, al que ansiaba tener la primogenitura, al que anhelaba cumplir el propósito de Dios, al que estaba atento a la palabra de Dios. Entonces, hermano, ojalá que cada uno de nosotros seamos conscientes de las decisiones que estamos tomando. Si realmente o no esas decisiones nos están llevando al propósito de Dios o nos están alejando de Él. Si usted se da cuenta que las decisiones que está tomando, que mucho teléfono, que mucho chisme, que mucho esto, que mucho aquello, cambie sus decisiones y ordénese en base al llamado. Sus decisiones tienen que ir en base al llamado, no en base a una necesidad. No es eso, es mi decisión, se enfoca al llamado. Mi decisión la determina mi llamado, no yo. No mi problema, no mi necesidad, no mi criterio, no mi inteligencia, nada de eso. Es Dios, es enfocado a Dios, es enfocado a lo que Dios ha dicho que quiere hacer en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque tomar decisiones fáciles puede traer, hermano, un alivio temporal. Esaú se sació, durmió, pero después se lamentó. Porque ya había tomado decisiones que le habían costado todo. Así que, hermano, pues yo sé que el llamado a nuestras vidas es un desafío. Yo quiero ir terminando. El llamado a nuestras vidas es un desafío real y verdadero. Soy consciente de ello. Atender el llamado de Dios no es fácil. Muchas veces vas a tener que sacrificar a los tuyos, lo tuyo, pero es lo que Dios te está pidiendo. ¿Y sabe qué es lo que sucede, hermana Aris? Que ahí puedes estar segura. Porque sabes que aunque estás dejando aparentemente mucho ahí atrás, lo estás ganando todo. Porque el diablo y el mundo te está diciendo: mira lo que estás perdiendo. Pero ¿sabe qué es lo que nos dice Dios? Lo estás ganando todo. Lo estamos ganando todo cuando atendemos al llamado de Dios, hermano. Abramos nuestros ojos. Abramos los ojos, hermano. No se trata de jugar a la iglesia. El mundo te quiere hacer creer que estás perdiendo tu vida, que estás perdiendo tus años, que estás perdiendo tus estudios, que estás perdiendo todo lo que aparentemente un joven, una joven, un varón puede tener a tu edad. Pero no se trata de eso. Se trata de que estás perdiendo lo más valioso que puedes llegar a tener. Se trata de que los años se nos van. Se trata de que la gente allá afuera se pierde. Se trata de que nosotros estamos huyendo de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hermano, ganamos más de lo que nosotros podemos imaginar si realmente somos valientes para atender el llamado de Dios. Sería triste, muy triste para nosotros después de que sabemos que eres llamado y escogido por Dios, verte mal,
verte en aflicción, verte lejos del propósito que Dios ya había marcado para tu vida, solo porque no tuviste la madurez ni la fuerza para ser determinante y decir: esa relación no me conviene, ese trabajo no es de Dios, esa actitud que estoy tomando no me va a favorecer. Hermanos, seamos valientes y hagamos los ajustes y los cambios que Dios nos está pidiendo, porque está de por medio lo más valioso, que es tu llamado. Es lo único que nosotros tenemos que hacer y por lo cual tenemos que luchar. No hay nada más que valga la pena en esta vida. Nada. Pablo decía: todo lo tomo por basura. Sus logros, sus títulos, su doble ciudadanía. Él había entendido y había comprendido que esto que está aquí en algún momento se va a acabar. La fama, el poder, todo lo que pudiéramos llegar a tener, hermanos, se va a terminar. Pero el llamado va a prevalecer, porque ¿sabe qué va a decir el Señor? Bienvenido, bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Pasa, siéntate, tengo un lugar en mi mesa para ti, porque te esforzaste, porque te abstuviste, porque renunciaste, porque tú querías hacer aquello, pero yo a través de la palabra te enseñaba que no era por ahí, que era por allá. Y hay muchas cosas, hermano, que en medio del proceso y en medio del llamado nos va a doler dejar. Hay muchas cosas que a mí me ha dolido dejar por servir al Señor, pero no ha sido suficiente para yo poder parar. No, hermano. Yo digo: no importa lo que deje, no importa lo que pierda. Si eso tengo que hacer para avanzar en el llamado, lo voy a hacer. Aunque haya momentos de dolor, aunque haya momentos de incertidumbre, yo voy a caminar. Yo no quiero parar, porque si hay algo que yo he entendido que vale la pena, es cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y nos falta mucho, hermano. Sé que hay situaciones donde realmente tambaleamos, nos equivocamos, pero al final de cuentas, si tu enfoque y tu corazón está allí en el llamado, entonces Dios se va a ayudar y Dios se va a manifestar y te va a tender la mano y no te va a dejar solo, sola, porque sabe que lo único que estás buscando es agradarle, es hacer su voluntad. Así que esforcémonos, hermanos, realmente. ¿Por qué? Porque el llamado es real. Nosotros leímos al inicio, si me puedes poner otra vez NTV, Carol, en Efesios, dice que el llamado es real, que el llamado es verdadero, hermano. Teniendo tantas cosas que Dios nos quiere dar, no podemos perderlo, hermano. No podemos perderlo. El llamado tiene que hacernos diferentes a los demás. Una persona que es llamada no puede tener en su mente que tiene que actuar igual que el mundo. No, hermano. El llamado te hace diferente. ¿Sabe qué conlleva eso? Críticas en tu escuela, con tus compañeros, la burla, en tu trabajo. ¿Qué? ¿No fornicas? ¿No adulteras? ¿No tomas? ¿Que eres mandilón o qué? ¿Sí me explico? El llamado te hace diferente. El llamado te hace diferente, aunque eso conlleve dolor, aunque eso conlleve burlas, aunque eso conlleve menosprecio. Tú entiendes que el llamado está para tu vida y que no importa quién se levante, tú tienes que ser diferente. No estoy hablando que somos mejores, estoy hablando que somos diferentes. Nuestras decisiones son diferentes, nuestra mente es diferente, nuestras decisiones son diferentes. No son conforme al mundo, hermano. Tenemos que comprender lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Mire, yo quiero que terminemos leyendo Hechos 20, si me ayudas, Carol, por favor. Tenemos que alinearnos, hermana, en nuestro llamado. Porque muchas veces el huir de nuestro llamado no lo va a cancelar. No va a cancelar el llamado, ¿sí me explico? Que tú huyas, no lo va a cancelar. Ahí lo leímos, el llamado permanece. Pero mire, Jonás se pudo haber evitado estar 3 días en el pez. Jonás se pudo haber limitado de haber puesto en premura a esa gente. Jonás pudo haberse evitado ese dolor simplemente por no haber huido. Entonces, hermano, necesitamos dejar de huir.
y ser valientes, hacer los cambios y abstenernos lo suficiente. ¿Para qué? Para lograr el llamado de Dios. Porque huir no es la solución. Nosotros tenemos que obedecer, hermano, antes de que la tormenta nos haga hacerlo. ¿Sí me explico? Jonás obedeció hasta que la tormenta se estaba saliendo de control, hasta que las cosas ya no daban. Y muchas veces así está el cristiano, hasta que ya no tiene realmente un peso en la bolsa, hasta que realmente llega la enfermedad, hasta que muere un ser querido, hasta que te topas con la desgracia, es que ahora sí dices, ya le voy a servir al Señor, ya me voy a ordenar, ya voy a hacer los cambios. ¿Por qué tener la necesidad de llegar a eso? Cuando Dios es un Dios de amor y lo que está buscando es que tú no tengas el dolor y el sufrimiento por la necedad y por la rebeldía. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos 20. Vamos a leer el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El llamado tiene que ir, hermano, por encima de nuestros intereses, por encima de tus intereses, por encima de mis intereses, tiene que ir el llamado. Esos intereses pueden ser muchos, hermano. El crecimiento personal, Dios no está enojado con eso, pero dice Dios, quiero que primero atiendas lo primero, que primero le des a lo que le debes de dar la importancia verdaderamente, primero, y después tus logros, tus planes, tus anhelos, tus sueños, porque realmente Dios nos enseña en la palabra que Él quiere conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces esos intereses, hermano, tienen que ir por debajo de. Dice la palabra de Dios, nuevamente le leo ahí lo que dice para terminar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Sabe que cuando valoramos más la vida que el propósito estamos en un riesgo? Porque dices tú, ¿cómo voy a perder mis años? ¿Cómo voy a perder un domingo de no ir a trabajar por ir a la iglesia? Estás estimando de más tu vida, tu necesidad. Pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto si voy a perder esto? No, ahí está el engaño, donde el diablo nos quiere hacer ver las cosas de diferente manera, donde te hace creer que estás perdiendo cuando Dios te dice no, es todo lo contrario, estás ganando. Sí, estás perdiendo unos pesos de tu bolsa por no ir a trabajar el domingo o por venirte el jueves. Aparentemente estás perdiendo, pero en realidad lo que estás haciendo es ganar. Estás ganando madurez, estás ganando entendimiento, estás ganando crecimiento, estás ganando que verdaderamente llegue un momento donde el Señor de ti se goce, de ti diga, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Y el Señor se alegre por tus decisiones correctas, por tu abstinencia, por tu sacrificio. Entonces, mire Pablo, él decía, yo no estimo preciosa mi vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar. Estoy dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar. Estoy dispuesto y dispuesta a enfrentar situaciones donde tal vez no voy a saber qué hacer, pero sé que Dios va a estar conmigo, porque si esto me está pidiendo Dios, aquí va a estar Dios ayudándome. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Cuando nosotros manifestemos nuestro llamado, hermano, cuando vayamos ahí dentro de Él, caminando, guardándonos, daremos testimonio de la gracia de Dios. Y la gente que te vio mal, después dirá, mira, él, el que era rebelde, aquella, la que era de esta manera, mira ahora cómo vive, mira ahora lo que ella emana, su espíritu, su esencia. Mira aquella que antes era una maldiciente, que robaba, que maltrataba a sus hijos, mira ahora cómo los ama, cómo los procura. Mira los cambios que ha hecho. Eso es testificar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque has sabido cumplir con el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Así que bueno, hermano, pues
Póngase de pie. Yo espero que usted esta palabra la guarde en su corazón y que juntos, hermano, caminemos, juntos avancemos, porque yo le decía, yo sé que no es sencillo. Nosotros mismos como pastores somos desafiados a hacer cambios, a hacer ajustes, a sacrificar muchas cosas, pero sabiendo lo que nos depara el Señor, estamos dispuestos a hacerlo. Lo mismo esperamos que usted esté dispuesto, esté dispuesta a sacrificar lo que tenga que sacrificar, abstenerse voluntariamente de lo que sabe que tiene que hacer, hermano. ¿Para qué? Para que pueda ver la recompensa de Dios, para que pueda ver su matrimonio restaurado, sus hijos guardados, y que juntos podamos en algún momento decir, ¿te acuerdas de lo que pasamos? ¿Te acuerdas de aquellas luchas que teníamos? Después de esas luchas, hermano, van a decir, hoy nos reímos de ellas. ¿Por qué? Porque ya el avanzar en el llamado te ha hecho madurar, te ha hecho crecer, te ha hecho desarrollar fe, y eso es lo mejor que un hijo de Dios puede tener, hermano. El llamado cumplido, el propósito cumplido. Así que vamos a orar. Yo le pido que cierre sus ojos. Padre, en esta tarde te damos gracias por la palabra que nos das, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza, la determinación para poder caminar hacia esa meta, Señor. Hoy nos despojamos, Señor, de nosotros mismos, nos despojamos de nuestra voluntad y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en nosotros, que seas tú, Señor, el que abra nuestro entendimiento para mirar todo aquello, Señor, a lo que seguimos atados, Señor, para poder hacer los cambios y los ajustes que necesitamos hacer, Padre. Esta tarde te pedimos que nos ayudes a no huir, a no menospreciar todo lo que tú nos das y todo lo que tú quieres hacer, Señor. Sabemos que tus planes son mejores que los nuestros. Sabemos que tu plan, que tu diseño no se compara en nada, Señor, con lo mejor que yo pudiera hacer en esta vida, Padre. Hoy en esta tarde te soltamos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras necesidades y las presentamos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú tienes el control, sabiendo que tú tienes la soberanía y sabiendo que tú eres bueno. Hoy, Señor, te agradecemos con todo el corazón. Te pedimos la fuerza, la determinación, Señor, la valentía para poder, Padre, hacer los ajustes que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sabemos que el llamado es valioso. Sabemos que el llamado es verdadero a cada uno de nosotros, Señor. Así que convéncenos en esta tarde, Señor. Convéncenos a cada uno de los que estamos aquí que el llamado es real y verdadero, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. En esta tarde yo bendigo a tus hijos, Señor, a tus hijas. Te pido que los guardes a lo largo de esta semana, Señor, y que tú nos permitas estar aquí nuevamente hasta el próximo domingo, Señor, para poder recibir tu palabra y tu enseñanza, Padre. Te pedimos también que tú bendigas, Señor, a aquellos que son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, Señor. Bendíceles y multiplícales, Señor. Nosotros a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y todos te decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y que Dios lo bendiga.